Hola a todos, mi nombre es Eduardo Velázquez y les doy la bienvenida a un nuevo video. Como ya sabrán, anteriormente acá en mi canal hice un video donde les explicaba cómo era hacer un Ausbildung en Alemania. Pero este video está más enfocado en cómo fue mi experiencia y más o menos hablaba de forma general. Este video tuvo mucha repercusión y lo cierto es que mucha gente me escribió agradeciéndome por toda la información que les había brindado y también para hacerme muchas preguntas. Pero en esta ocasión les traigo un video diferente. Acá les voy a hablar sobre la cruda realidad que significa hacer un Ausbildung en este país. Les voy a contar sobre esas cosas que no dicen en los videos motivacionales ni que tampoco dicen las personas que te invitan a hacer un Ausbildung en este país. Acá les voy a hablar con total sinceridad sobre cómo funciona este sistema y lo que se vive día a día tanto en la empresa como en la escuela vocacional. Así que sin más a que hacer referencia, comencemos. Arranquemos con lo más obvio pero que muchos prefieren maquillar. El sueldo es bajo. Cuando tú empiezas a hacer un Ausbildung puedes ganar entre 800, 900 y si tienes suerte 1.200 euros netos al mes. Mientras tanto, te das cuenta que muchos empleados que hacen el mismo trabajo que tú estás haciendo ganan fácilmente 2.000 o 2.500 al mes. Es decir, fácilmente te pueden duplicar el sueldo. Y aquí hay un dato que pocos explican. El Ausbildung es un sistema dual. La empresa es la que te paga ese sueldo y además te entrena en la práctica diaria. Y lo que es el caso de la escuela o la Berufsschule no la pagas ni tú ni la empresa. Esta la paga el Estado. O sea que en pocas palabras estudias gratis, pero esto es visto desde tu perspectiva y tanto de la perspectiva de la empresa, porque ella tampoco está pagando tu escuela. La empresa aprovecha que ya te está pagando un salario, aunque sea bajo, para exigirte como un trabajador más. Es decir, al final la sensación es hago casi lo mismo que un empleado normal, pero cobro la mitad. Sin embargo, obviamente tienes que tener en cuenta que hay los días que estás en la escuela no estás yendo a la empresa. Eso también es una de las justificaciones por las cuales vas a ganar menos que un empleado normal. Sin embargo, muchas veces cuando te comparas con alguna persona que hace un Teilzeit, es decir, menos horas, te das cuenta que aún sigues ganando menos. Así que hazte la idea de que tendrás un sueldo bajo por 2, 3 o más años. Ya esto será de acuerdo a cómo te vaya durante tu entrenamiento. En teoría, cuando tú empiezas un Ausbildung, se entiende que tú eres un aprendiz, pero esto en la práctica funciona de otra manera. Lo cierto es que se espera que tú trabajes como cualquier otro. ¿Pero por qué? Porque el Ausbildung de alguna manera te forma para que tú seas un jefe, es decir, para que te puedas encargar en un futuro completamente de la empresa. Entonces, la mentalidad que se tiene es que si tú quieres ser jefe, tienes que demostrar que puedes cargar con más. Y es en este punto en que viene la parte más dura. No solo vas a trabajar al mismo nivel, sino que muchas veces vas a tener que trabajar más que un empleado normal. Y esto siempre teniendo en cuenta que a pesar de tener un sueldo menor y a pesar de ser considerado un aprendiz, muchas veces tendrás más presión. Yo recuerdo que cuando estaba haciendo mi Ausbildung, cuando ya yo conocía cómo funcionaba casi toda la empresa, se me empezaron a delegar ciertas responsabilidades que en este caso hacían los jefes. Así que yo ganando un sueldo como Azubi, es decir, como un aprendiz, tenía que cumplir con funciones que le correspondían a los jefes. A pesar de que yo no estaba ganando el mismo sueldo y a pesar de que yo aún no había terminado mi Ausbildung. Otra cosa de la que muy poco se habla es que en Alemania, al igual que en Latinoamérica, también existe ese llamado derecho de piso. Es decir, un Azubi es visto como alguien que debe probarse, alguien que debe ganarse su lugar. Lo que se espera y lo que esperan todos los empleados es que te esfuerces más, que seas más disciplinado y que hagas todo con mucha pasión. Y acá no importa si te quejas, la respuesta siempre será así aprendemos todos. Y siempre te dirán que tú eres un Azubi y por ende tienes que aprender más que los demás. En otras palabras, tendrás que aguantar todo porque ese es tu lugar. Es decir, tendrás que pasar por lo que supuestamente pasaron los demás. Este choque cultural puede ser muy duro para un latino porque muchas veces sentimos la injusticia de inmediato. Y aquí
esta supuesta injusticia está normalizada. No es que van a tener más contemplaciones contigo porque eres un aprendiz o porque ganas menos dinero, sino todo lo contrario. Se va a exigir más de ti porque se supone que eres un aprendiz que en un futuro quizás seas el jefe de estos empleados que ahora te cobran un derecho de piso. Lo cierto es que mientras estás haciendo unos builds, ya cuando pasa más o menos un año, quizás menos, llega un punto en que ya tú sabes hacer todo. Es decir, sabes abrir, sabes cerrar, sabes llevar turnos, sabes resolver problemas. Es decir, estás más o menos ya capacitado para hacer el trabajo. Quizá inclusive mejor que tus compañeros que son empleados y que tienen un sueldo normal. Y aún así, tu sueldo no va a cambiar. Vas a seguir siendo el aprendiz que gana la mitad. Y a medida que tus conocimientos mejoren, muchas veces vas a hacer las tareas que hace un jefe sin tener ese sueldo. Es decir, vas a tener la misma responsabilidad muchas veces sin tener el sueldo que corresponde. Así que esto es un golpe psicológico muy fuerte porque muchas veces es en este momento cuando empiezas a preguntarte si de verdad hacer un Ausbildung en Alemania vale la pena. Mucha gente cree que cuando termine su Ausbildung va a ganar muchísimo más dinero, pero la verdad que esto muchas veces es un mito y sobre todo esto depende del área en la que hagas el Ausbildung. Por lo menos en mi caso, yo que lo hice en el área de gastronomía, muchas veces un jefe de turno puede ganar lo mismo o parecido a lo que gana un empleado normal. Muchas veces la diferencia es mínima. Yo, por ejemplo, lo viví en el caso de McDonald's, ahí era jefe de turno y ya había otros jefes que no habían hecho un Ausbildung y sin embargo eran jefes de turno y ganaban igual que yo. En ventas y hotelería pasa lo mismo. Así que sí, es verdad que aprendes cosas nuevas, te especializas y tienes muchas veces cierta teoría de la que alguna persona que no hizo el Ausbildung carece. Pero lo cierto es que en muchos trabajos la diferencia real del sueldo no es tan grande. Muchas veces es hasta insignificante. Pero lo más duro de ver es que muchas veces hay gente que está ocupando esos cargos y nunca tuvieron que hacer un Ausbildung ni pasar por toda esta situación que tú estás pasando. Y a pesar de eso están en tu mismo nivel. Es en este momento cuando empiezas a preguntarte si realmente la meritocracia vale la pena o mejor aún si mereció la pena pasarte todo ese tiempo allí. Es decir, que hayas hecho un Ausbildung no significa que una persona que no lo haya hecho no pueda ocupar tu mismo cargo. Esa es la cruda realidad. Por lo menos en el caso de McDonald's, que yo hice un Ausbildung ahí, había muchísima gente que estaban haciendo el mismo trabajo que hace una persona que termina un Ausbildung sin haber pasado por toda esta situación. Es decir, simplemente habían aprendido el trabajo de forma práctica, habían hecho un par de cursos en McDonald's que no duraban más que unos días y ya con eso podían hacer el trabajo que tú estabas haciendo. Así que muchas veces hay que meterse en la cabeza que quizás para nosotros los latinoamericanos hacer un Ausbildung es más por tener una visa y poder quedarnos en este país y ser considerados empleados calificados porque es lo que se requiere y no porque hacer un Ausbildung sea algo que te va a dar el mejor trabajo o que te va a dar la mejor posición. Hay que tener esto muy en cuenta y tener clara la perspectiva. Otra cosa que muy poco se dice es que hacer un Ausbildung no es igual que un trabajo cualquiera. Es decir, en cierto punto tú estás como atado a la empresa. No es que renuncias de un mes a otro, sino que hay ciertas formalidades. Por ejemplo, si tú quieres cambiarte de empresa, necesitas hablar con tu escuela, con la Cámara de Comercio, con la empresa, hacer todo un papeleo y trámites que muchas veces son complicados. Y también siempre se necesita el acuerdo del dueño de la empresa o el acuerdo de la escuela. Es decir, en la práctica tú estás atado a esa empresa por al menos 2 o 3 años. Y si no te gusta, la única opción muchas veces es aguantar o inclusive empezar todo de cero en otra empresa. Así que esto es una de las cosas que tienes que tener en cuenta. La empresa que elijas es quizá la empresa donde vayas a tener que estar 3 años. Por eso es muy importante que trates de llevarte bien con tus compañeros y que la empresa realmente te parezca un lugar en donde te sientas cómodo trabajando. Ahora hablemos del tema de la escuela. Aquí es donde muchos se frustran. Aquí es donde está uno de los principales problemas, ya que al inicio, si no tienes buen alemán e inclusive aunque lo tengas, muchas veces no entiendes nada,
porque te consigues con profesores que tienen acento, que hablan muy rápido, que usan un vocabulario muy técnico y que muchas veces no entiendes nada de lo que escuchaste. Es normal que te ocurra al menos tu primer año. Eso significa que obviamente vas a tener que estudiar el doble y muchas veces habrán cosas que serán muy difíciles de entender. Así que métete en la cabeza que quizás tengas que estudiar tanto en tu idioma para poder entender el concepto y luego en alemán para poder expresar lo que entendiste. Lo cierto es que estaríamos hablando de un esfuerzo mental enorme y lo peor es que muchas veces sientes que por más que estudies nunca es suficiente. Yo recuerdo cuando tenía que estudiar para mi examen final, me la pasaba días y días escribiendo una y otra vez la misma frase, porque llega un punto en que sí tienes todo el conocimiento en tu idioma, pero lo más difícil es poder expresarlo en alemán de forma correcta. Así que esta va a ser una de las mayores dificultades que tendrás y si no, la más difícil. Y cuando llegues a los exámenes finales, ten en cuenta que no habrá ninguna consideración porque eres extranjero. Es decir, el tiempo del examen para un alemán será el mismo que te darán a ti. La exigencia también será la misma, el contenido, la corrección. Es decir, ante los ojos del evaluador, ante los ojos de los profesores, tú eres considerado un alemán más y se te tratará de igual manera. Es decir, mientras un alemán escribe y entiende todo así de rápido, tú estás traduciendo mentalmente y tratando de no perder tiempo. Así que ten esto muy en cuenta. Así va a ser durante el tiempo que estés en la escuela y todas las evaluaciones que tengas que presentar. Y así va a ser también en tus exámenes finales. No hay extras por idioma. Te evalúan como si fueran un alemán más, aunque claramente no lo seas. Y recuerda esto, como se los dije en el anterior video que hice sobre un Ausbildung, cuando tú presentas los exámenes finales, hay solamente 3 oportunidades, es decir, la primera que lo presentas y luego 2 más en las que puedes repetir estos exámenes. Si en ninguna de estas logras aprobar, ya al tercer intento perdiste todo el tiempo que estuviste trabajando en esa empresa, yendo a la escuela, todos esos años fueron tirados a la basura porque solamente contando la primera vez que presentas el examen tienes 2 para repetir, es decir, en total 3 oportunidades. Si en esas 3 oportunidades no apruebas el examen final, sencillamente perdiste tu tiempo y nunca vas a obtener un título que diga que hiciste una Ausbildung en este país. Así que con eso hay que tener mucho cuidado, por eso hay que dominar el idioma y tratar de hacerlo lo mejor posible. Otra cosa que suele pasar mucho, sobre todo a los latinoamericanos, ya que muchos venimos para acá ya con cierta edad y ya inclusive muchos hemos ido a la universidad y buscamos la modalidad de hacer un Ausbildung para poder quedarnos en el país. Así que si tienes ya 25, 30, 35 años, prepárate porque lo que te vas a conseguir en la escuela son pura gente joven e inclusive menores de edad. Es decir, tendrás quizás un choque cultural porque te vas a sentir el más viejo de la clase. Y también tendrás que tener en cuenta que a esa edad se tiene otra mentalidad, otras conversaciones, otras prioridades y por eso te puede costar integrarte. A veces hasta los profesores te miran diferente como diciendo ¿qué hace este aquí con nosotros? Así que en este caso tienes que tener una fuerza mental bastante grande, bastante autoestima y estar preparado para enfrentar esta situación durante 3 largos años. Ten en cuenta también que la desventaja de ser inmigrante siempre estará, sobre todo cuando te vienes a vivir a un país donde el idioma es difícil y además no es el tuyo. Esa es la constante, sea haciendo un Ausbildung, sea de inmigrante a trabajar, sea lo que sea, siempre estarás en desventaja, siempre tú vas a estar un paso atrás. No es tu idioma, no es tu cultura y tampoco es tu país. Así que muchas veces tendrás problemas con esto. Desde no entender un chiste en la pausa, no entender la explicación rápida de un profesor, todo siempre será más complicado para ti y muchas veces sentirás que quizás es muy frustrante, que quizás no avanza, pero es así como esto funciona y al final premia al que más tiempo soporte. Todo se hará un poco más difícil y más complicado. Hay que aceptar muchas veces esas desventajas sin victimizarse, pero sabiendo que existe. Es decir, teniendo en cuenta y aceptando que siempre te va a costar
más que al resto, que siempre vas a tener que esforzarte más para poder igualar a las personas que afortunadamente nacieron y vivieron en este país. No es tu caso, así que te tocará trabajar el doble. Y otra cosa muy particular acá entre los alemanes es que muchas veces esperan que tú muestres pasión por tu trabajo, es decir, que ames tu trabajo. Así que si no basta, en Alemania muchos no esperan solo que lo hagas, sino se espera que lo hagas con pasión, como si esto fuera parte de tu vida, como si fuera lo más importante de tu vida, mejor dicho. Es decir, que sonrías, que estés motivado, que ames lo que haces, que cuando salgas de tu trabajo también hables de tu trabajo y pienses en tu trabajo. Acá lo cierto es que el trabajo es como lo que más identifica a una persona. Pero lo cierto es que seamos honestos, en Latinoamérica no pensamos de igual forma. Lo cierto es, ¿quién ama cada día estar en la cocina o en una caja o en un hotel con horarios eternos? En mi caso, que lo hice en el área de gastronomía. Esa presión de mostrar pasión muchas veces puede ser desgastante y muchas veces puede ser lo más difícil de aceptar en este país. No basta con cumplir, sino que debes demostrar que disfrutas cumplir. En mi caso, yo hice los Bildung para poder quedarme en el país. Sí, me gusta la gastronomía, pero tampoco es algo que ame de forma desmesurada. Es decir, voy, cumplo con mi trabajo, hago lo que tengo que hacer, pero me cuesta mostrarme como que es lo que más amo en mi vida o es lo más importante en mi vida, ni mucho menos. Cumplo con mi trabajo como un empleado, como algo que me genera un dinero, pero no lo veo desde ese punto de vista. Y sin embargo, es así como lo ven los alemanes y esto es algo con lo que tendrás que lidiar siempre. Cada vez tendrás menos tiempo libre porque tienes que ir a una escuela, aparte tienes que ir a un trabajo, aparte tienes que mejorar el idioma y aparte estudiar el doble porque muchas veces te tocará aprender primero en tu idioma y luego aprenderlo en alemán. Además, también tienes la otra cara de la moneda, que muchos jefes abusan y exprimen a los azubi o a los aprendices, ya que son considerados muchas veces mano de obra barata. Además, ten en cuenta que será un contrato largo por 2 o 3 años y que normalmente estos compromisos no se pueden romper fácilmente. Sin contar con toda la problemática que conlleva en caso de que vengas de algún país de Latinoamérica o algún de otro país para hacer un Ausbildung. Recuerda que muchas veces si no tienes un pasaporte europeo, tu visa está atada a ese Ausbildung y a esa empresa. Si quieres cambiar, va a ser todo un proceso burocrático que muchas veces es más el dolor de cabeza que pasarte los 3 años en la empresa y soportar lo que esté pasando allí. Lo que quiero no es que pienses que no vale la pena hacer un Ausbildung, porque todo lo contrario, vale muchísimo la pena. Lo que quiero que tengas claro es que no es un camino fácil, que es duro y que muchas veces es injusto. Pero lo cierto es que también es una herramienta que sin duda te da estabilidad en este país, te da papeles y también te da un título que es reconocido en Alemania. Sin duda, cuando vayas a buscar un empleo va a ser muchísimo más fácil, nunca te va a faltar una entrevista, nunca te va a faltar una oportunidad cuando tienes un documento que consta que tienes una formación. El problema es que muchos llegan con la idea de que será la solución mágica, de que ganarás muchísimo más dinero cuando termines, de que serás automáticamente un jefe, de que todo será fácil y muchas veces no es así. Yo lo volvería a hacer sin duda. Esta es la manera en la que he encontrado para quedarme en este país. Además, después que terminé los Bildung se me hizo bastante fácil conseguir empleo. Sin embargo, todas estas cosas las sigo viendo. Ahora que no soy un azubi, veo otros azubi y empiezo a ver cómo quizás me veían a mí y cómo esos azubis trabajan muchísimo más que yo en este momento. Así que prepárate mentalmente, económicamente y emocionalmente, porque este es un camino duro. Pero lo cierto es que si lo logras vas a tener una historia que contar, vas a tener un título alemán, vas a tener una visa en este país y lo cierto es que te va a ayudar a integrarte acá. Porque hay que tener en cuenta muchas veces que nosotros no somos alemanes, no nacimos aquí y lo cierto es que cuando tú llegas a un país como este, tu tiempo de vida en la tierra es como si se reduce. Es como si yo tengo ahora 35 años y es como si tuviera 22, 23 en lo que es capacidad de hablar, capacidad de poder expresarme en el idioma y de todas las cosas que conozco. Pero lo cierto es que si hoy me preguntaran si volvería a hacer un Ausbildung, lo cierto es que sí, pero solo porque no tengo la oportunidad de poder trabajar en este país
con algún pasaporte europeo o algún otro tipo de visa. Pero, sin embargo, esta fue la opción que tuve. Aprendí muchísimas cosas y sin duda me ayudó a integrarme. De alguna forma, pienso muchas veces que quizás si no hubiese tenido que pasar por esta situación, no me hubiese integrado de esta manera, no hubiese mejorado tanto el idioma, no hubiese tenido todo el vocabulario que tengo y peor aún, no conociera Alemania como la conozco. Así que sin más que hacer referencia me despido, no olvides suscribirte al canal si quieres que siga publicando contenido como este y déjame en los comentarios si te gustaría que hiciera un video donde hable sobre cómo son exactamente los exámenes que se hacen para aprobar un Ausbildung en Alemania.